¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo es posible que una sola ciudad, un punto minúsculo en el mapa de Italia, lograra poner de rodillas a medio mundo conocido? Nos han vendido la historia romántica, el honor, la gloria, generales brillantes con capas rojas al viento. Pero eso es mentira. La guerra real no tiene nada de romántico. La guerra es barro, sangre y miedo. Y la verdadera razón por la que el Imperio Romano conquistó todo a su paso no fue solo el coraje de sus hombres. El valor se agota, la ingeniería, no. El secreto de Roma fue convertir la matanza en una industria. Mientras sus enemigos, los llamados bárbaros, luchaban con furia y armas primitivas, los romanos desplegaron una maquinaria de muerte fría y calculadora. Crearon tecnologías diseñadas para triturar carne y romper la voluntad humana con una eficiencia aterradora. Hoy vamos a diseccionar ese arsenal. Vamos a hablar de 7 invenciones sin las cuales Roma habría sido olvidada en los libros de historia. Y te advierto, la última de ellas era tan devastadora que generaba terror incluso entre los propios soldados que la utilizaban. Antes de adentrarnos en esta oscuridad, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. La historia está llena de verdades incómodas, y aquí estamos para contarlas todas. ¿Estás listo? Empecemos. El primer instrumento de esta orquesta letal parece, a simple vista, poca cosa. Es el gladius. Una espada corta que cambió para siempre la anatomía del combate cuerpo a cuerpo. Para entender su impacto, tienes que visualizar el campo de batalla de la antigüedad. La mayoría de los pueblos, desde los galos hasta los germanos, utilizaban espadas largas. Eran armas pensadas para el duelo individual, para el gran gesto heroico, para cortar cabezas con un amplio movimiento de brazo. Necesitaban espacio, aire, inercia. Los romanos observaron esto y diseñaron lo opuesto. Adoptaron y perfeccionaron un diseño celtíbero, creando una hoja de apenas 60 o 70 centímetros. En un mundo de gigantes con espadas enormes, el legionario parecía estar en desventaja. Pero la realidad era una trampa mortal. Cuando los ejércitos chocaban, el espacio desaparecía. Los cuerpos se aplastaban unos contra otros en una masa asfixiante. En esa distancia cero, una espada larga es inútil. No puedes levantarla, no puedes blandirla. Ahí es donde el gladius reinaba. Su diseño, ancho en la base y con una punta larga y afilada, no estaba hecho para cortar, sino para apuñalar. Era una herramienta quirúrgica. El legionario, protegido tras su escudo, no necesitaba hacer grandes movimientos. Solo necesitaba extender el brazo unos centímetros. Un golpe seco, directo al abdomen, la ingle o el cuello. Era una muerte rápida, silenciosa y económica. Mientras el bárbaro agotaba sus fuerzas intentando liberar su larga espada en el tumulto, el romano ya había matado a 2 hombres sin apenas moverse de su sitio. La metalurgia detrás de esta arma también era superior. Los herreros romanos lograron algo que parecía magia en aquella época: un núcleo de hierro más suave para dar flexibilidad y evitar que la hoja se partiera al chocar contra el hueso, combinado con bordes de acero endurecido para mantener un filo perpetuo. No era un arma de adorno. Era una herramienta de trabajo para carniceros profesionales. Pero antes de llegar al horror del combate cuerpo a cuerpo, el enemigo debía sobrevivir a una lluvia de muerte. Aquí entra el segundo invento revolucionario, el pilum. A simple vista es una jabalina, pero llamarlo así es subestimar la genialidad maligna de sus creadores. El pilum no era simplemente para matar a distancia. Era un arma psicológica y táctica diseñada para desarmar al oponente antes siquiera de tocarlo. Tenía una estructura peculiar, un mango de madera pesado y una vara metálica larga y fina terminada en una punta piramidal. El secreto, la verdadera maldad de este diseño, estaba en el metal. Los romanos templaban la punta para que fuera durísima, pero dejaban el resto del vástago de metal sin templar, intencionalmente blando. Imagina la escena. La horda enemiga carga gritando. A unos 20 metros, una nube de miles de pilums oscurece el cielo. Si te da, estás muerto. Atraviesa la armadura como si fuera papel. Pero si tienes suerte y lo paras con tu escudo, es ahí donde empieza tu pesadilla. La punta perfora el escudo y se clava profundamente. Debido a la inercia y al peso de la madera, el cuello de metal blando se dobla hacia abajo al impactar. Ahora tienes un escudo con una vara de 2 metros colgando y arrastrándose por el suelo. No puedes sacarlo porque la forma de la punta lo impide y el metal está doblado. Tu principal defensa se ha convertido en un peso muerto, una carga inútil. Tienes que soltar el escudo. Y en ese momento, estás desnudo, vulnerable, viendo como una pared de acero romano avanza hacia ti.
El pilum convertía a guerreros protegidos en blancos fáciles en cuestión de segundos. Y hablando de protección, no podemos ignorar lo que hacía al legionario una fortaleza móvil. El tercer elemento clave, el scutum. Olvida los escudos redondos y manejables de las películas de fantasía. El scutum era un muro personal. Era rectangular, curvo y enorme, cubriendo al soldado desde la barbilla hasta la espinilla. Su forma semicilíndrica no era un capricho estético. Servía para que los golpes y los proyectiles resbalaran hacia los lados, disipando la energía del impacto en lugar de absorberla por completo. Estaba hecho de capas de madera laminada, pegadas con colas animales y recubiertas de cuero y lino, con bordes de bronce. Era el contrachapado de la antigüedad, increíblemente resistente y flexible. Pero el scutum no era solo defensivo. Era un arma contundente de ataque. En el centro tenía el umbo, una semiesfera de metal macizo. En el caos del combate, el legionario no se limitaba a esconderse. Usaba el peso de su cuerpo para embestir con el escudo, golpeando con el umbo de metal directamente en la cara o el pecho del enemigo. Un golpe así podía destrozar dientes, romper costillas y dejar al oponente sin aire, listo para ser rematado por el gladius. El scutum permitía a los romanos luchar como una máquina compacta, donde la individualidad desaparecía para formar una línea impenetrable. Sin embargo, Roma no siempre luchaba en campo abierto. A veces, el enemigo se escondía tras murallas altas, creyéndose a salvo. Para ellos, los ingenieros romanos trajeron el terror de la artillería de torsión. El cuarto invento, la balista. Si pensamos en el arco y la flecha como un rifle, la balista era el rifle de francotirador de alto calibre de la antigüedad. Su mecanismo no dependía de la flexibilidad de un arco, sino de la torsión de enormes madejas de cuerdas hechas de tendones de animales o, a veces, cabello humano bañado en aceite. Al girar las palancas, se acumulaba una energía potencial monstruosa. La precisión de estas máquinas era legendaria y aterradora. Podían disparar virotes pesados o piedras a cientos de metros con una exactitud quirúrgica. No buscaban solo golpear una zona, buscaban objetivos específicos. Los generales enemigos, confiados en su distancia, eran abatidos repentinamente por un proyectil invisible que viajaba más rápido de lo que el ojo podía seguir. El efecto psicológico era devastador. Imagina estar en una muralla y ver a tus compañeros siendo ensartados o decapitados por proyectiles que vienen desde medio kilómetro de distancia. La balista decía alto y claro, no hay lugar seguro. Además, existían versiones de todos los tamaños, desde los gigantescos asedios hasta los escorpiones, versiones más pequeñas que operaban como ametralladoras lentas en el campo de batalla, sembrando el pánico en las filas traseras del enemigo. Pero si la balista era precisión, el quinto invento era pura brutalidad destructiva, la catapulta, y su primo más tardío y temible, el onagro. Estas no eran armas para matar a un hombre. Eran armas para matar ciudades. Diseñadas para lanzar rocas de decenas de kilogramos, su objetivo era demoler. Cuando una legión sitiaba una fortaleza, el sonido rítmico de las catapultas se convertía en el latido de la muerte. El impacto de una piedra lanzada por estas bestias de torsión podía destrozar almenas, derrumbar torres y abrir brechas en muros que habían estado en pie durante siglos. Pero más allá de la destrucción física, estaba el horror del bombardeo continuo. Día y noche. El silbido en el aire, el estruendo del impacto, el polvo, los gritos. A veces, la carga no era piedra. Los romanos, en su pragmatismo cruel, lanzaban recipientes con material incendiario, o incluso cestas con serpientes venenosas o cabezas cortadas de prisioneros para propagar enfermedades y terror dentro de las murallas. La catapulta enseñó al mundo antiguo que ninguna pared es lo suficientemente gruesa si el enemigo tiene la ingeniería y la paciencia suficientes para derribarla. Ahora bien, toda esta maquinaria requiere hombres descansados y bien alimentados. Y aquí llegamos al sexto invento, uno que no corta ni explota, pero que ganó más guerras que cualquier espada. El castra, el campamento fortificado estandarizado. Puede sonar aburrido comparado con las máquinas de asedio, pero esta fue la verdadera superpotencia de Roma. La guerra es agotadora. Los ejércitos antiguos a menudo eran derrotados no en combate, sino por emboscadas nocturnas, fatiga o hambre. El legionario romano, sin embargo, nunca dormía al raso. Cada vez que el ejército se detenía, ya fuera en los desiertos de Siria o en los bosques oscuros de Germania, construían una ciudad. No un campamento de tiendas desordenadas, sino una fortaleza. En cuestión de horas, cavaban fosos, levantaban terraplenes y construían empalizadas.
El diseño era siempre idéntico. Un soldado podía ser trasladado de un extremo del imperio al otro y, al entrar en un campamento nocturno, sabría exactamente dónde dormir, dónde estaba el hospital y dónde estaba el comandante. Esto permitía que el ejército romano durmiera seguro, detrás de muros, mientras sus enemigos bárbaros dormían en el bosque, expuestos y con miedo. El castra permitía a Roma proyectar poder en cualquier lugar, convirtiendo territorio hostil en territorio romano, metro a metro. Era una base de operaciones logística inexpugnable que desmoralizaba al enemigo, pues veían como cada noche Roma echaba raíces en su tierra. Y finalmente, llegamos a la séptima arma, la más icónica, la que mejor representa el espíritu romano de orden sobre el caos. No es un objeto que se sostiene en la mano, sino una formación humana, la testudo o formación de tortuga. Esta maniobra transformaba a un grupo de hombres vulnerables en un tanque blindado viviente. Ante una lluvia de flechas, jabalinas o piedras lanzadas desde lo alto de una muralla, los legionarios se fusionaban. La primera fila mantenía los escudos al frente, cubriendo sus cuerpos y piernas. Las filas de atrás levantaban los escudos sobre sus cabezas, solapándolos como tejas en un techo. Los flancos se cerraban igual. El resultado era una caja impenetrable. Se dice que la formación era tan sólida que un carro podía pasar por encima de los escudos sin que la estructura colapsara. Para los defensores de una ciudad, ver acercarse a la testudo era ver acercarse a la muerte a paso lento. Disparaban flechas y rebotaban. Lanzaban piedras y rodaban por los escudos inclinados. Incluso el aceite hirviendo resbalaba por el cuero mojado de los escutum sin tocar la carne de los soldados debajo. La testudo requería una disciplina inhumana. El instinto natural ante el peligro es correr o cubrirse uno mismo. Pero el romano confiaba ciegamente en que el compañero de al lado y el de atrás harían su trabajo. Esta formación permitía a los ingenieros llegar hasta la base misma de las murallas enemigas para minar los cimientos o prender fuego a las puertas, totalmente protegidos dentro de su caparazón de hierro y madera. Estas 7 invenciones no funcionaban de forma aislada. Eran parte de un sistema. El gladius necesitaba al scutum. El pilum preparaba el camino para la infantería. Las máquinas de asedio rompían lo que los hombres no podían, y los campamentos aseguraban que la maquinaria nunca se detuviera. Roma no solo venció a sus enemigos, los superó tecnológicamente hasta tal punto que la resistencia parecía fútil. Fue el triunfo de la organización sobre la pasión, de la ingeniería sobre el heroísmo individual. Sin embargo, hay una lección final y oscura en todo esto. El Imperio Romano cayó. Cayó cuando sus enemigos aprendieron sus secretos. Cuando los bárbaros empezaron a usar sus propias armas contra ellos. Cuando la tecnología se igualó y el espíritu de disciplina se diluyó. Ninguna ventaja tecnológica dura para siempre. De todas estas máquinas de muerte, ¿cuál crees que fue la más decisiva? ¿La precisión de la balista o la disciplina de la tortuga? Déjame tu opinión en los comentarios. Siempre leo las teorías más interesantes. Si este viaje a través de la brutalidad de la historia antigua te ha parecido fascinante, dale un me gusta a este vídeo y compártelo. Hay muchas más historias ocultas en el pasado esperando